¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es David Cárdenas, estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a construir un circuito mixto con ayuda de la herramienta de Tinkercad. Este circuito será presentado para la materia de automatización. En este caso, lo primero es saber nuestros componentes. Nuestros componentes para el circuito es una fuente de 9 voltios, dos resistencias en serie, una de 10 miliamperios y otra de 220 miliamperios en dos ramas. Paralelas, lo que son las resistencias de ambas van a ser de 330 ohmios, un LED y un interruptor maestro. La construcción del circuito será por medio de Tinkercad. Entonces nuestro diseño de circuito mixto nos comenta que son con una resistencia en serie, dos ramas en paralelo con LEDs en cada una. Vamos a medir también la corriente, el voltaje de cada sección del circuito. Vamos a apagar y encender el circuito completo con el interruptor y observaremos los cambios de cada una de las mediciones. Entonces lo principal es tener acá el Tinkercad. Estos son unos circuitos que ya yo tenía creados previamente a la construcción, por los cuales cada uno vamos a hacer ahorita la simulación. Entonces el primer paso es venimos aquí, componentes básicos, encontramos todo, aunque también podemos tener la herramienta de componentes de todos acá directamente. Entonces podemos buscar si necesitamos los diodos, resistencias, cada uno. En este caso, pues como es un circuito básico, vamos a tener que venir aquí donde dice básico componentes. Ya nos aparece lo que es la batería, nos van a aparecer las resistencias podemos también dentro de Tinkercad, como necesitamos varios, vamos a darle control C y control V y vamos a ir obteniendo cada una de nuestras resistencias. En este caso son 4. También necesitamos dos diodos y vamos a obtener lo que es el interruptor también. En este caso lo podemos tener todo. Acá pues estos dos circuitos se diferencian principalmente porque en uno utilizamos lo que es la placa o la protoboard y en otro simplemente lo utilizamos como si lo hiciéramos en la vida real, simplemente por medio de conexión de cable. Para mantener un orden a mí me gusta siempre tener lo que es la plaquita base. Listo. Entonces vamos a darle un zoom aquí para poder gestionar de manera más eficiente. Con la letra R o también con este símbolo de acá arriba podemos ir girando cada uno de nuestros materiales. Entonces vamos a electrificar nuestra protoboard de positivo a positivo y de negativo a negativo. Vamos a utilizar nuestro switch o nuestro interruptor maestro. También vamos a seguir para utilizar nuestras resistencias. Primero vamos a tener lo que es una resistencia en serie. En este momento que la seleccionemos nos va a permitir manipular cuánto queremos que tengan ohmios. En este caso nuestra primera resistencia en serie nos dice que vamos a utilizarla en 100 ohmios. Entonces la vamos a utilizar acá, como dije anteriormente con la misma letra R. Podemos tener la conexión. Vamos también a conectar lo que son nuestras dos resistencias en paralelo. Estas dos resistencias tienen que ser de 330 ohmios. Acá también dentro de Tinkercad podemos seleccionar si lo queremos kilo ohmios, mega ohmios, giga ohmios, mil ohmios, pero pues en el caso del ejercicio simplemente nos piden que sean ohmios. Entonces seleccionamos directamente que cada una de estos sea en ohmios, porque si lo ponemos en más, puede que nuestro circuito no nos dé la corriente necesaria que llegamos a necesitar en este caso. Y la última resistencia es de 220 ohmios. Listo. Una vez que pusimos nuestras resistencias, ya podemos poner lo que son los diodos LED. Recordar que cada uno de los diodos LED tiene una patica que es positiva y la otra que es negativa. En este caso las diferenciamos porque la positiva es la que tiene un doblez o si en la vida real es la que tiene una patica más larga. Luego ya iríamos a comenzar a conectar cada uno de nuestros circuitos. Entonces electrificamos primero o pasamos la corriente del positivo al pin número 3 del interruptor. Del interruptor para medio pasamos la corriente al apartado de abajo y conectamos a nuestra primera resistencia. Luego podemos pasar un cable aquí para que pueda comenzar a electrificar o darle potencia a cada una de nuestras resistencias en paralelo. Aquí lo vamos a ir conectando entonces. Voy a mover este LED un poco más abajo. Yo creo que aquí quedaría bien. Y vamos a electrificar entonces de la resistencia de 330 ohmios a la patica positiva. Vamos a
electrificar o darle potencia también a este. Del negativo podemos pasar directamente a la resistencia en serie, pasamos un cable también acá y de aquí ya pasaríamos al negativo y terminaríamos lo que es nuestro circuito en este caso. Podemos darle iniciar la simulación y podemos ver que al momento que nosotros encendamos o apaguemos directamente el LED nos va a traspasar la corriente a cada uno de los LEDs en este caso. Entonces, en la simulación que ya teníamos preparada con anterioridad, que de hecho como pueden ver, tenemos exactamente las mismas conexiones, donde conectamos cada uno de los LEDs y cada una de las resistencias al LED. Entonces aquí ya pasaríamos a la parte teórica de cada uno. Entonces acá como podemos ver, cada vez que encendamos o terminemos con el switch o el interruptor maestro nos va a encender los LEDs. Luego iríamos a la parte teórica como he hecho anteriormente. Entonces en este caso tenemos el diagrama del circuito que hicimos, es decir, este de acá, hice este diagrama para medir cada una de las resistencias. Entonces lo primero que tenemos que hacer para medir la resistencia total del circuito es tomar el área de los paralelos. Acá mismo lo anoté. Entonces tomamos primero lo de los circuitos para calcular la resistencia total de los circuitos mixtos. Necesitamos primero calcular la resistencia en paralelo para luego simplemente sumar todo como si fuera un circuito en serie. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar. 1 dividido sobre 1 sobre la resistencia más 1 sobre la resistencia número 3. Entonces como podemos ver acá en el diagrama, la resistencia número 2 y número 3 tienen un valor de 330 ohms. Entonces simplemente lo que hacemos es continuar con la ecuación, reemplazamos R2 y R3 por 330, eso nos da 1 sobre 0.030 más 0.0030, eso nos da igual que es 1 dividido sobre 0.006060. En este caso al hacer la división nos da que la resistencia, la suma de las resistencias en paralelo nos da 165.0. Luego ya pasaríamos a este tipo de diagrama donde simplemente tendríamos que sumar ya que tendríamos todo en serie. En este caso sería 100 más 165.01 más 220 nos da una resistencia total de 485 ohmios. Para hallar el amperaje total, simplemente utilizando la ley de Ohm, vamos a utilizar el voltaje que son 9 amperios y lo dividimos sobre la resistencia total que son 485.01 ohmios. Esto nos da una intensidad de amperaje de 0.01855 mil ohmios o amperaje, perdón, en total, es decir, 0.018 amperes o lo que también es conocido como 18.5 miliamperios. Acá tenemos las fórmulas para confirmar, digamos, cuando nosotros utilizamos los voltios y lo vimos entre la intensidad o el amperaje como tal, nos da la resistencia. En este caso tomamos 9, que es nuestros voltios, lo vimos entre la intensidad de 0.0185 y eso nos da pues la resistencia en total y de esta manera comprobamos que está bien hecho nuestro circuito. En este caso vamos a utilizar una herramienta que se llama el multímetro para comprobar que los resultados sean correctos. Entonces podemos conectar el positivo al inicio del circuito y también manipulamos el negativo a finalización del circuito para ver cuántos ohmios o cuánto tenemos al final. Le damos iniciar la simulación y acá nos va a dar lo que es el amperaje como tal. Entonces volvemos a tomarlo. Aquí vamos a borrar los cables. Vamos a pasar el multímetro a este lado y vamos a darnos de cuenta. Entonces acá tomamos el negativo del final y el positivo al inicial del circuito. Le damos iniciar simulación y como ven nos dan los 485 ohmios como tal. Si lo pasamos, tenemos que tener la simulación, lo pasamos a amperios, nos va a dar como tal el amperaje total. En este caso nos daría la simulación, el amperaje.
que lleguemos a necesitar. En este caso de los amperajes nos tendría que dar 18.5 miliamperios. Y eso sería todo por el día de hoy.